Me dejé llevar por el deseo prohibido y me metí con la mamá de mi mejor amigo. Terminé solo, con el corazón roto, sin ella y sin la amistad de quien yo consideraba como un hermano. Desde que era niño siempre me llevé bien con la familia de Luca. Lo conocí cuando teníamos 7 años y desde ese momento nos volvimos inseparables. Él era el típico chico popular, carismático, rápido para hacer amigos, el alma de cualquier grupo. Yo era algo más reservado, más de quedarme observando. Pero por algún motivo extraño hicimos clic. Tal vez fue porque no me juzgaba como los demás o porque en el fondo él necesitaba a alguien que lo escuchara de verdad. Pasábamos tardes enteras en su casa después del colegio. Su madre Camila nos preparaba sándwiches y jugos mientras veíamos televisión o jugábamos videojuegos. Ella siempre fue amable, una mujer joven que había tenido a Luca a los 19. Cuando la conocí debía tener unos 30 y pocos, pero para nosotros, claro, era una adulta. Con el paso del tiempo la veía más como una segunda madre que como otra cosa, al menos en un principio. Los años pasaron volando. Compartimos colegio, salidas, vacaciones en la casa del lago de su familia. A veces me quedaba semanas enteras en su casa. Dormía en el sofá o compartía la habitación con Luca. Y Camila, la madre de mi amigo siempre tan cariñosa, se aseguraba de que nada nos faltara. Fue en la adolescencia cuando empecé a notarla de otra manera. Supongo que es normal, uno empieza a tener curiosidades, a mirar distinto. Pero siempre reprimí esos pensamientos. Era la mamá de mi mejor amigo y además era una mujer hermosa, elegante, que imponía respeto. No era como las otras madres que se veían gastadas o malhumoradas. Ella siempre olía bien, se vestía con cuidado, se reía con dulzura. Tenía esa mezcla de ternura y fortaleza que no se veía seguido. Pero nunca dije nada. Ni a Luca ni a nadie. Era solo una sensación que escondía en el fondo de mi mente algo casi vergonzoso. Y crecí llevándome ese secreto conmigo. A los 18 Luca y yo nos fuimos juntos a estudiar a otra ciudad. Alquilamos un departamento chico, con lo justo y nos apoyábamos mutuamente. Éramos como hermanos, pero aún así cada vez que volvíamos a casa por vacaciones, yo sentía ese pequeño temblor al ver a la mamá de Luca. Porque con los años, lejos de perder su belleza, parecía que el tiempo le favorecía. Se volvió aún más segura y más elegante. Y cuando nos íbamos de casa de nuevo siempre me quedaba con una mezcla de nostalgia y una culpa que no sabía bien por qué. Después de graduarnos, Luca consiguió trabajo en una agencia de marketing. Yo me dediqué a la fotografía. Nada muy glamuroso al principio, trabajaba en eventos pequeños, bodas, bautizos. Lo justo para ir armando algo. Camila seguía siendo parte constante de nuestras vidas. Luca hablaba con ella casi todos los días y cuando alguno necesitaba ayuda ella siempre estaba. Fue en uno de esos momentos cuando todo empezó a cambiar. Yo estaba pasando por un bajón económico fuerte. No podía pagar el alquiler y andaba con la moral por el suelo. Luca me ofreció quedarme con él por un tiempo, pero como ya vivía con su pareja me sentí incómodo. Entonces fue Camila quien se ofreció. «¿Te vienes conmigo unos meses?», me dijo. «No es molestia de verdad. Sabes que aquí siempre tendrás un lugar». Al principio dudé, pero no tenía muchas opciones, así que acepté. Me instalé en su casa de nuevo. Tenía mi cuarto, acceso a todo y una paz que no sentía desde hacía tiempo. Camila era comprensiva, sabía cuándo hablar y cuándo dejarme espacio. Empezamos a cenar juntos casi todas las noches. A veces cocinábamos, otras pedíamos comida. Charlábamos de cosas triviales, a veces de temas más personales. Ella me escuchaba como pocas personas lo hacían. Una noche, después de un par de copas de vino, me contó que se sentía sola. Que hacía años que no tenía una pareja estable. Que los hombres de su edad le parecían aburridos o cansados. Yo no sabía bien cómo responder, así que solo escuché. Esa fue la primera noche que la vi llorar, no a gritos ni con drama. Lágrimas silenciosas mientras hablaba de lo difícil que era sostener todo sola durante tantos años. Me senté a su lado y le puse una mano en el hombro. Ella me miró con los ojos brillando por las lágrimas, me dio las gracias y sonrió. Fue una sonrisa distinta. Desde esa noche todo cambió. Ya no eran solo charlas inocentes. Empezamos a mirarnos más tiempo de lo normal. Los roces eran más frecuentes, las conversaciones más intensas.
Pero aún no pasaba nada. Y lo más extraño era que ni siquiera lo planeaba. Solo pasaba. Una tarde estábamos viendo una película en el sofá. Yo estaba con una manta, ella a mi lado. Hacía frío. Me preguntó si tenía frío y sin decir más se acercó y se acurrucó conmigo bajo la manta. Su perfume me golpeó de inmediato. El latido en mi cuello era tan evidente que tuve que moverme un poco para que no notara. Pero notó. Camila no dijo nada. Solo se quedó ahí, su cabeza en mi hombro, su mano en mi brazo y yo temblaba. Aún así no pasó nada. Pero yo ya no dormía tranquilo. Al día siguiente Luca me llamó para preguntarme si todo estaba bien. Su madre le había dicho que estaba más animado. Le dije que sí, que me estaba ayudando mucho. Él sonrió al otro lado del teléfono y me dijo: «Sabes que mamá te quiere como a un hijo, ¿no?» Esa frase me atravesó, me sentí miserable. Cambié un poco mi actitud. Tomé más trabajos, salía más de casa. Pero Camila lo notó, me preguntó si había hecho algo mal y le dije que no. Pero ella no se quedó tranquila. «No me mientas. Yo también siento lo mismo», me dijo un día de frente y sin rodeos. Y ahí quedé. No supe qué responder. No podía decirle que sí, ni tampoco que no porque era cierto. Yo también sentía algo que no debía existir. Esa noche no dormí. Al otro día me levanté temprano, hice café, y cuando Camila bajó la miré con culpa. Ella se acercó, me tomó de la mano y sin decir nada me besó. Ahí fue donde todo empezó a torcerse de verdad. Después de aquel beso hubo un silencio eterno. No porque durara horas, sino porque el aire se volvió tan espeso entre nosotros que cada segundo se sentía como un abismo. Camila se alejó lentamente como si hubiera cruzado una línea y estuviera esperando que yo reaccionara con horror, con vergüenza, con cualquier cosa. Pero no lo hice, me quedé ahí mirándola sin saber si quería correr o besarla de vuelta. Ella rompió el silencio con la voz temblorosa. «Perdón, no debí, me equivoqué». Intenté decir algo pero no salió nada. Solo asentí levemente y ella se fue a su habitación. Yo me quedé en la cocina viendo cómo se apagaba la cafetera, escuchando el goteo del último chorrito de café que parecía marcar el fin de nuestra antigua relación. Ese día no nos cruzamos. Evité bajar a la cocina. Salí temprano, busqué excusas, me pasé la tarde dando vueltas, trabajando, distrayéndome. Cuando volví la casa estaba en silencio. Supuse que se había ido a dormir. Pero no fue así. La encontré sentada en la sala con la televisión encendida en volumen bajo y una copa de vino a medio terminar. Me miró pero no dijo nada. Solo palmeó el sillón a su lado invitándome a sentarme. Me acerqué sin hablar. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos dijera nada. Hasta que Camila habló. «No me arrepiento. Me siento culpable pero no me arrepiento». La miré. Esa frase me desarmó, me pareció la confesión más honesta que alguien me había dicho jamás. Esa noche dormí mal. No por angustia sino por la intensidad de todo. Tenía la mente saturada de pensamientos. Me sentía traidor y al mismo tiempo vivo. Como si después de años de caminar en automático, algo finalmente me estuviera despertando. Pasaron los días y con ellos la tensión se hizo hábito. Ya no hablábamos del beso pero flotaba en el aire. Cada roce accidental, cada mirada sostenida demasiado tiempo, todo gritaba lo mismo: «Esto no está bien pero no lo podemos evitar». Y entonces ocurrió lo que sabía en el fondo, que iba a pasar. Fue una noche después de una pequeña celebración. Yo había conseguido un contrato importante como fotógrafo en una editorial local. Camila me abrazó fuerte cuando se lo conté, orgullosa como si fuera su propio hijo. Luego preparó cena. Brindamos con vino y reímos tanto que me olvidé por unas horas de todo lo que cargábamos. Cuando se hizo tarde quise irme a mi habitación pero ella me detuvo. «No quiero estar sola hoy. ¿Te quedas un rato más?» Asentí. Nos sentamos en el sillón. La charla fue bajando de tono, los silencios se volvieron más densos. Ella se recostó sobre mí y yo le acaricié el cabello sin pensar. Fue un acto automático pero cargado de intención. Nos miramos. Y el segundo beso no fue como el primero, esta vez fue buscado lento y deliberado. Esa noche dormí en su cama. El día siguiente fue extraño. Ni ella ni yo sabíamos cómo comportarnos. Yo preparé café, ella lo tomó sin hablar.
Fue como si lo que había pasado fuera un sueño. Pero no lo fue. No lo fue porque volvió a pasar. Una vez, luego otra. Al principio parecía que era solo deseo, algo físico. Pero en poco tiempo se volvió algo más. Empezamos a compartir rutinas, a contarnos cosas que antes no. Yo le hablaba de mis sueños con la fotografía, de mi infancia, de mis inseguridades. Ella me contaba de sus miedos de envejecer sola, de su ansiedad por Luca, de cómo había enterrado sus propios deseos durante años para ser la madre correcta. En esa burbuja yo me sentía querido, admirado, valorado. Y creo que ella también. Pero esa burbuja no era real. Era algo que solo existía puertas adentro. Afuera todo era un riesgo. Y el mayor riesgo tenía nombre, Luca. Mi mejor amigo seguía sin saber nada. Yo hablaba con él por videollamada, fingía normalidad. Me dolía mentirle, me dolía pensar en cómo reaccionaría si supiera que su mejor amigo y su madre. A veces me preguntaba si lo que hacíamos estaba mal. No por el juicio externo sino por lo que significaba en lo profundo. ¿Lo estaba traicionando? ¿Estaba rompiendo un lazo que nunca se recuperaría? Camila por su parte trataba de no hablar del tema. Cuando le preguntaba si sentía culpa decía que sí, pero que también sentía libertad. Toda mi vida he hecho lo correcto. Esto es lo primero que hago por mí aunque no lo entienda nadie, me decía. Pero la culpa crecía. Sobre todo cuando Luca dijo que vendría a visitarnos. Una semana, me dijo por teléfono. Necesito verlos a los dos. Te extraño, bro, y a mamá también. Además necesito hablarte de algo importante. Esa frase me dejó helado. Cuando se lo conté a Camila empalideció. ¿Qué hacemos? Me preguntó. Nada, le respondí. Actuamos normal, como antes, como si nada. Ensayamos conversaciones, movimientos, incluso la disposición del sofá. Nos volvimos paranoicos. Teníamos miedo de mirarnos mucho, de rozarnos, de usar alguna palabra que se nos escapara. La noche que Luca llegó fue un caos de emociones. Abrazó a su madre con fuerza como si no la viera hace años. A mí me dio un golpe en el hombro y un hermano, ¿te ves feliz? No supe cómo responder. Pasamos la cena entera en modo automático. Yo trataba de evitar mirar a Camila. Ella hablaba con normalidad pero sus manos temblaban. Luca no pareció notar nada, pero yo sí noté algo en él. Estaba nervioso. No era solo emoción por vernos, había otra cosa. Se notaba en la forma en que evitaba mirarme directo, en cómo se retorcía las manos bajo la mesa. Fue después de la cena cuando soltó la bomba. Me voy a casar, dijo, con una sonrisa incómoda. Nos quedamos en silencio. ¿Con quién? Preguntó Camila, tratando de sonar emocionada. Con Vera. Casi me atraganto. Vera había sido su ex hacía años, pero al parecer habían retomado el contacto. Y quiero que seas mi padrino, me dijo mirándome fijo. La culpa me azotó como una ola helada. ¿Cómo podía aceptar? ¿Cómo podía mirar a los ojos a mi mejor amigo mientras compartía un secreto así con su madre? Camila me miró también esperando mi respuesta. Y yo sin saber cómo salir de ese infierno interno solo asentí con la cabeza. Claro, hermano, por supuesto que sí. Después de aquel anuncio de boda las cosas se sintieron distintas. No porque Luca hubiese cambiado su trato hacia mí, sino porque mi conciencia ya no me dejaba en paz. Cada palabra, cada gesto, cada mirada suya me taladraban el pecho con una sola idea: si supiera lo que hice. Y lo peor era que por primera vez empecé a sentir que lo sospechaba. Todo comenzó con detalles pequeños y minúsculos. Como cuando me preguntó si había estado mucho tiempo en casa o cuando repitió varias veces que le parecía que su mamá estaba más alegre y más radiante. Yo sonreía forzadamente mientras la culpa me secaba la lengua. Una tarde mientras Camila salía al supermercado, Luca y yo nos quedamos viendo un partido de fútbol. Nada fuera de lo común, o al menos eso pensé hasta que sin previo aviso me preguntó: ¿tú crees que mamá se siente sola? Le respondí lo obvio y lo superficial. Supongo que sí. Desde que papá murió han pasado muchos años. Es normal, supongo, dijo Luca. Pero él no parecía conforme. Me miró como si esperara otra respuesta. Como si supiera algo más. Y ahí, de golpe me sentí observado, escaneado, como si sus ojos buscaran grietas en mi piel donde meter la verdad a la fuerza.
Los días siguientes se sintieron como una cuerda que se va tensando. Camila y yo apenas nos hablábamos. No porque no quisiéramos, sino porque cualquier palabra mal dicha podía ser un disparo. Y yo no sabía si Luca había notado algo, pero su actitud se volvió extraña. Se quedaba más tiempo en casa, miraba más de lo normal, preguntaba más de lo necesario. Hasta que llegó esa noche. Habíamos salido a comer los tres algo tranquilos sin muchas pretensiones. Luca estaba más callado que de costumbre. Camila forzaba la charla y yo, simplemente trataba de parecer un hombre sin ningún secreto. Después de la cena volvimos a casa. Luca dijo que saldría a tomar algo con unos amigos y se fue en su auto. Yo respiré aliviado creyendo que teníamos al menos unas horas sin esa tensión en la nuca. Camila y yo nos miramos en silencio. No puedo más, le dije. Siento que en cualquier momento va a decirme que lo sabe todo. Ella bajó la mirada. Yo también lo siento, pero no puedo parar de sentir esto por ti. Nos acercamos. Fue un beso nervioso casi desesperado. Como si los dos supiéramos que estábamos en una cuenta regresiva invisible. Terminamos en su habitación como tantas otras veces, pero con algo distinto, miedo. A la mañana siguiente desperté con una sensación pesada en el pecho. Camila aún dormía. Me levanté, salí al pasillo y ahí estaba Luca. Sentado en el sofá con la televisión encendida pero sin sonido. Cuando me vio no dijo nada. Solo me observó con una expresión que no supe descifrar. ¿No saliste anoche? Pregunté como un idiota. Sí, respondió sin moverse. Pero volví temprano. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Hace cuánto estás despierto? Intenté preguntar con voz neutra. El tiempo suficiente. No dijo más. Se levantó y fue directo a su habitación. Cerró la puerta con un golpe seco. Yo me quedé ahí petrificado temiendo que esa frase fuera el inicio del final. Pasaron 2 días sin que me hablara. Camila intentó hablar con él pero apenas le respondía. La tensión se volvió insoportable, yo sabía que debía enfrentarlo pero no tenía el valor. Hasta que lo hizo él. Me citó en un café del centro, dijo que necesitaba hablar. Fui sabiendo que no iba a ser una charla amable. Apenas me senté fue directo al grano. ¿Desde cuándo estás con mi mamá? No lo preguntó con rabia sino con una calma que dolía más que cualquier grito. No pude mentirle, sentí que mis entrañas se revolvían. Hace unos meses. Él asintió como si hubiera confirmado lo que ya sabía. ¿Y qué pensaste? ¿Que nunca me iba a dar cuenta? ¿Que no me iba a importar? No fue planeado, Luca, solo pasó. Él se rió. Una risa amarga pero vacía. ¿Solo pasó? ¿Eso le dices a la mujer que me dio la vida? ¿Que lo tuyo con ella solo pasó? Yo no sabía qué decir. No había una frase que pudiera arreglar eso. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿De lo que destruiste? Sé que te fallé y no tengo cómo justificarlo. Solo la quiero. ¿La quieres? Repitió mirándome con una mezcla de asco y tristeza. ¿Sabes lo que me hiciste sentir cuando los vi? ¿Nos viste? ¿Pensabas que era estúpido? ¿Que no iba a notar cómo te miraba? ¿Cómo la mirabas tú? Se inclinó hacia adelante. El día que regresé temprano estaban juntos dormidos en su cama. Me sentí un insecto, no supe cómo levantar la mirada. Y aún así te di la oportunidad de decírmelo pero preferiste callar. ¿Sabes qué es peor que la traición? El silencio después. Se levantó, me dejó ahí solo con el café frío frente a mí. Volví a casa esa noche pero ya no era mi casa. Camila lloraba en su habitación. Yo entré sin decir nada, la abracé pero ninguno habló. Sabíamos que todo había terminado. Después de aquella conversación en el café supe que todo había cambiado de forma definitiva. No solo entre Luca y yo sino entre Camila y el mundo. Ya no había marcha atrás. La verdad se había revelado como un rayo partiendo el cielo en dos y ahora solo quedaba el silencio de los escombros. Luca no volvió a casa esa noche, tampoco las siguientes. No contestaba llamadas, ni mensajes, ni correos. Me enteré por un conocido en común que se había ido a vivir con su hermana a otra ciudad. Tomó unas cuantas cosas, dejó las llaves y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Como si nuestra amistad de toda la vida fuera un error del que quiso huir. Yo no tenía cara para buscarlo. Tampoco valor para acercarme a su familia.
No podía mirar a su hermana a los ojos, ni a sus sobrinos, ni siquiera a los vecinos. Todos sabían. O lo intuían. La noticia se filtró como lo hace siempre en barrios donde nadie habla pero todos escuchan. La historia del mejor amigo que se enamoró de la madre de su amigo recorrió las esquinas, los supermercados, las peluquerías, como un virus invisible. Camila lo sintió también. Ella intentó sostener lo que quedaba de nosotros, pero no era amor lo que teníamos, era culpa disfrazada de necesidad. Intentamos seguir juntos. Dormíamos en la misma cama, compartíamos el desayuno, hablábamos de banalidades como si eso pudiera ocultar el hecho de que habíamos destruido algo sagrado. Pero la tristeza de Camila era más fuerte que cualquier deseo. No era tristeza por haberme elegido, sino por haber perdido a su hijo. Un día me lo dijo. Ya no puedo más, Pedro. No duermo, no como. Cada vez que me miro al espejo, no veo una mujer enamorada. Veo a una madre que perdió a su hijo. Y no sé si algún día me lo va a perdonar. Me quedé callado. Quise abrazarla, decirle que estábamos juntos en esto. Pero ¿de qué servía estar juntos si ya no teníamos paz? Poco tiempo después decidió irse a vivir con una tía en el sur. Dijo que necesitaba distancia, aire, agua limpia. Yo la acompañé hasta la estación de buses. Fue un adiós sin dramatismos. Solo un último beso, seco, con gusto a resignación. Ninguno lloró porque ya no quedaban lágrimas. Nos habíamos vaciado el alma meses antes, cuando empezamos todo esto sin medir consecuencias. Me quedé solo. Mi departamento, que antes era el lugar de encuentros y risas con Luca, ahora era una cueva llena de ecos. Todo me recordaba a ellos. La taza que Luca usaba cada mañana, el perfume de Camila en el respaldo del sillón, los videojuegos que nunca terminamos. Vivir ahí era como compartir habitación con fantasmas que no se iban nunca. Intenté volver a mi rutina. Trabajar, salir, ver gente. Pero no funcionaba, me había convertido en alguien que evitaba los espejos, los cumpleaños, las preguntas. Hasta que un día decidí escribirle. No sabía si Luca iba a leerlo. Pero lo hice igual. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, Luca. No hay palabras que puedan justificar lo que hice. Me enamoré de quien no debía. Cruzamos una línea que no debimos y lo peor es que lo hicimos sabiendo el daño que causaría. No espero que me perdones. Ni ahora ni nunca. Solo quiero que sepas que de todas las cosas que perdí, perderte a ti fue lo que más dolió. Fuiste mi hermano. Y yo por amor o por egoísmo fui quien te traicionó. Lo siento. Nunca contestó. Y lo entiendo. Uno no perdona ese tipo de cosas. Pasaron los meses. Camila y yo nos mantuvimos en contacto esporádicamente. Me enteré que Luca rehizo su vida, que consiguió trabajo en otra ciudad, que estaba empezando a sanar. Eso me dio algo de paz. Saber que él podía seguir adelante, que no se quedó atascado en el dolor como yo. Yo en cambio seguí en ese estado medio muerto, medio vivo. A veces en sueños los veía a los dos. A Luca corriendo con su guitarra, diciéndome que íbamos a formar una banda. A Camila cocinando mientras se reía de nuestras bromas tontas. Y entonces despertaba y recordaba que ya no tenía ni a uno ni a la otra. Y fue ahí donde lo comprendí. Que hay errores que no solo te quitan cosas. Hay errores que te definen. Porque ya no soy solo Pedro el amigo de Luca, el chico que iba todos los domingos a su casa. Ahora soy Pedro el que se enamoró de la mamá de su mejor amigo. Y esa historia, esa mancha la voy a llevar siempre. Hasta que me muera. Y si llegaste hasta este punto de la historia, si sentiste el golpe, la incomodidad, el dolor, la verdad cruda de este relato, quiero pedirte que te suscribas al canal, darle like, compartir y activar la campanita. Porque aquí vas a encontrar historias que no se maquillan. Que no buscan quedar bien con nadie. Que no temen mostrar lo feo, lo incómodo, lo humano. Suscribirte es gratis, pero para mí, y para esta comunidad que crece cada día, es todo. Así que haz clic, únete, y quédate con nosotros. Porque lo que se viene, no lo vas a querer perder.